Largas colas, adultos mayores madrugaron para cobrar pensión correspondiente al mes de junio. Recorrido en Caracas, hay servicio regular de gasolina, mientras que en el interior persisten las fallas. Advertencia, presidente Nicolás Maduro ordenó capturar a quienes pretendan apoyar cualquier acción que atente contra la estabilidad del país. Escasez. Gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, alerta que no hay combustible para atender contingencia en hospitales. Por irregularidades, comisario Douglas Rico anunció la intervención de la sede de la División contra Extorsión y Secuestro. Disturbios, enfrentamientos entre policías y grupos opositores dejan 6 muertos. Se sinceró Cardi B de reposo por cirugías estéticas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos justo ahora. Jubilados y pensionados cobran hoy la pensión del mes de junio. Diana Vázquez tiene el reporte. Adelante, Diana, te escuchamos. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Clientes de las diversas agencias bancarias, tanto públicas como privadas, están realizando en este momento el cobro correspondiente a los 40.000 bolívares de la pensión. Nos indican las personas con quienes hemos podido conversar que les están entregando la mitad de este monto, mientras que en otras entidades financieras les asignan 10.000 bolívares. Cola te voy a como 2 horas. Porque además tenemos que hacerla, pues somos bastante personas mayores y tenemos que ir piaro. ¿Cuánto están dando? 23. 23.000 bolívares. Sí. ¿En efectivo? En efectivo, sí. ¿Y el resto? El resto lo paga con tarjeta, pues. Que hay veces que dan todo, como hay veces que lo dan 3.000 y así sucesivamente. Pero ahorita no sé cuánto me van a dar. ¿Cuánto tiempo lleva en la cola? Bueno, estoy aquí de las 9. Como 2 horas más o menos. Más o menos. Pero lento pero seguro. Guarena. ¿Por qué viene de tan lejos? Porque ya es muy complicado para cobrar. Porque ya es muy lento el banco. Aquí es más rápido. Sí. En Caracas. Aquí. 10.000 bolívares ¿En efectivo? en efectivo. Lo demás me lo dejan guardado ahí para sacarlo por tarjeta de débito. Jubilados y pensionados piden que se les aumente el monto correspondiente a la pensión, pues aseguran que no les alcanza para cubrir los costos de sus medicinas. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó la captura de todo efectivo militar que pretenda respaldar cualquier acción extranjera que atente contra la estabilidad del país. Durante una marcha con efectivos militares en el campo Carabobo, el mandatario nacional reiteró su llamado a la unidad del cuerpo castrense. Les pidió estar alerta ante las supuestas amenazas que provienen de Estados Unidos. Yo les digo a los comandantes de todas las unidades militares, esa es la moral, la disciplina que debemos tener. Esa es la unión y la cohesión como cuerpo militar de la nación que debemos tener. Estar preparado las 24 horas para defender el derecho a la paz. Frente a los traidores, si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. Es una orden. Preparemos, pues, para defender la paz. Preparémonos, pues, para activar nuestros sistemas de armas y para hacerle imposible, escuchen bien el concepto, tener la capacidad militar para hacerle imposible al imperialismo cualquier aventura sobre nuestra tierra o nuestros mares. Porque nuestra victoria debe ser siempre la paz.
El jefe de Estado aseguró que todas las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela serán superadas y se consolidará el proceso de recuperación y crecimiento económico en la nación. Nos hacen daño, claro que sí. Ese daño a veces se expresa en que falta algo por aquí, falta algo por allá. Pero así como les digo que el bloqueo nos hace daños parciales, le hace daño a la economía, le hace daño a la sociedad, también les digo, todos los daños que nos están haciendo hoy se transformarán en bienes, porque nos estamos liberando de la dependencia del imperialismo y cualquier daño pasajero transitorio de hoy lo superaremos y estabilizaremos el proceso de recuperación, crecimiento económico y de independencia y liberación económica verdadera. Este miércoles se registran fallas eléctricas en sectores del oeste de Caracas. Según información de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec, en Caracas se reportó una avería en el circuito Cañada que afecta a las zonas Altavista, Brisas de Propatria, El Manicomio, La Pastora y Los Frailes. También hay fallas en el circuito Carrizales que afecta a Budares, Bellomonte, Gonzalera, La Anunciación, Jardines, Las Villas, kilómetro 17, La Carbonera y La Morita. Asimismo, se han visto afectadas varias zonas de Valencia y Miranda. La Corporación Eléctrica Nacional informó en su cuenta en Twitter la situación y agregó que el personal operativo ya se encuentra trabajando para solventar este problema. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, alerta sobre la crisis que existe en la entidad por falta de gasolina. Destacó que no puede haber negociación política mientras no se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nuestra compañera Marinet Glot con el reporte. Durante una reunión con sectores productivos, la gobernadora Lady Gómez lamentó las riñas y protestas en las estaciones de servicio a diario y alertó que no hay combustible para contingencia en hospitales ante cortes extendidos de energía. Está generándose menores costos con la gasolina del norte de Santander a lo que es la economía informal del combustible en el estado Táchira, donde se está vendiendo la pimpina de gasolina a 60.000 pesos. La gasolina en Colombia hoy es más barata que en el estado Táchira. Esa es la realidad. Por su parte, la Asociación de Ganaderos del estado Táchira, Azogata, se declaró en emergencia por falta de combustible. A algunas zonas productivas no llega desde hace 10 días. Manifestamos que esta parálisis generalizada que está ocurriendo en nuestros campos no ha sido provocada por nosotros, porque nosotros lo único que sabemos es trabajar y producir, pero que lamentablemente estamos llegando a una hora cero donde vamos a quebrar los productores. Azogata además condenó que se haya bajado el cupo a 40 litros de gasolina por vehículo como plan de contingencia. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, anunció que distribuirá baterías al transporte público de todo el país con el 50% de descuento. Durante una reunión con los representantes de las empresas Duncan y Titan, Reverol señaló que el Ministerio de Transporte asumirá la compra mensual de 5.000 baterías para su distribución a través de la gran misión Transporte Venezuela. Hemos definido 6 rubros de batería: la 24MR800, 36MR650, 27R900, 30H1100, 4DLT1100, 4D1250, que los transportistas gozarán de un 50% de descuento de esos 6 rubros. Y la próxima semana estaremos en mesa de trabajo con el sector cauchos, también para establecer todos los parámetros que hemos establecido aquí con esta empresa Acumuladores Duncan. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios aseguró que garantizan la calidad de las baterías. Se ha convenido con la empresa Isencamer realizar estudios de calidad y duración de las baterías para establecer conjuntamente con el Ministerio de Transporte hasta cuánto tiene la posibilidad de adquirir una batería un transportista, un promedio en tiempo. Que eso nos permita también orientar los esfuerzos para la programación, para la próxima dotación de batería al transporte público.
Reverol manifestó que la empresa Duncan dispondrá de 49 centros de comercialización y se sumarán 900 distribuidores minoristas en todo el territorio nacional. Destacó que se establecerá un plan de revisión cada 28 días para la publicación de los precios acordados entre las empresas y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. La gobernación del estado portuguesa anunció la puesta en marcha de un plan especial para garantizar la operatividad del sector transporte ante el desabastecimiento de gasolina. Emanuel Sereno con los detalles. El gobernador de la entidad llanera, Rafael Calles, informó que actualmente no se recibe la cantidad de cisternas necesarias para abastecer a las 60 estaciones de servicio que operan en la entidad, razón por la cual han desplegado un operativo especial para garantizar la correcta distribución de la gasolina y el gasoil. Pero no se hace con la periodicidad que anteriormente se hacía. Para que tengamos una idea, el Estado portuguesa tiene unas 60 estaciones de servicio, aproximadamente donde están llegando 20 cisternas de combustible, aproximadamente diarias, lo cual no abastece el total de las estaciones de servicio en este momento existentes. El mandatario regional además informó que han llegado a un acuerdo con los transportistas para facilitarles el proceso de llenado de los tanques de sus unidades y así garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Una de ellas es dejar una bomba, una estación de servicio solo para transportistas. Y en algunos casos dejar una isla para el sector transporte. ¿Okay? Si la estación de servicio tiene 4 islas, una isla solo para el sector transporte. Alguien preguntará, bueno, ¿por qué? Bueno, porque el sector transporte es el que mueve el pueblo de manera masiva. Finalmente, Calles anunció que atacarán la venta con sobreprecio en el combustible y aseguró que no permitirán que esta coyuntura sea aprovechada para atacar los bolsillos de la población. Desde el estado portugués, Emanuel Sereno, Noticiero Venevisión. Y en contraste con lo que sucede en el interior del país, en Caracas el servicio de combustible empieza a normalizarse. Nelcy Oviedo nos tiene la información. Buenas tardes, Nelcy. Buenas tardes. Pese a que existen colas en algunas de las bombas de gasolina, los ciudadanos consideran que han podido llenar sus tanques con normalidad, aunque lo han hecho sin importar el tipo de octanaje que consigan. Bueno, por hoy sí. Pues todavía lo que había es cola bastante. Sí, pero gracias a Dios, bueno. Vengo llegando y no hice cola hoy. Bueno, ahorita en este momento de emergencia está llegando una diaria. Anteriormente llegaban 2, varía a veces 91, 95 o las 2 mixtas. El vehículo que usa 95 le puede echar 91. Hoy hemos tenido bastante cola. ¿Hoy cómo está? No, hoy está suave. La situación es diferente en la bomba de gasolina de Mari Pérez, que trabaja las 24 horas, pero hoy a las 10 de la mañana todavía estaba esperando la cisterna de combustible, la cual aseguran viene de vez en vez. Los ciudadanos consideran que el precio de la gasolina debería aumentar. No, de una huerta a la manzana más o menos como, ¿qué? 10 minutos más o menos. ¿Hiciste recorrido? Sí, recorriendo buscando gasolina. ¿En dónde buscaste? Ahorita busqué en la avenida Victoria y me metí por los lados aquí de Katia. Pues estaba full y me tuve que venir para acá. Es demasiado barato. Tú con 10 bolívares, tú agarras y con 10 bolívares, imagínate. Tú llenas y eso no debería estar como en 5.000 bolívares. Así que ponte tú 500 bolívares, pues, para que pueda ser subsidio de la gasolina a nivel nacional, pues, para poder exportar y que se haga la producción pues, en Venezuela, porque de verdad que yo veo que esto es demasiado barato. Usted no tiene precio. Está regalada. La gente paga si quiere, si no quiere pagar, no paga. ¿Te ha tocado hacer largas colas por gasolina? No, porque no hago la cola, porque si hay cola hoy, yo espero para mañana y así voy. Para los caraqueños, la gasolina es el producto más económico que existe. Hoy, un litro cuesta un bolívar del cono monetario anterior. Es decir, que llenar un tanque cuesta menos que lo que es un pasaje de transporte público. Con esta información, regresamos con ustedes. Gracias, Nelcy. En Indonesia, los enfrentamientos entre la policía y grupos opositores al presidente Joko Widodo han causado al menos 6 muertos y 200 heridos durante los disturbios que iniciaron en Yakarta tras el anuncio de la reelección del mandatario, que mantienen a la capital en estado de alerta. Los disturbios comenzaron el martes por la noche en las cercanías de la sede de la Comisión Electoral, donde centenares de personas acudieron a la víspera para protestar pacíficamente contra el anuncio oficial de la victoria de Widodo en los comicios presidenciales. La policía utilizó gases lacrimógenos contra un reducto de opositores que se negaron a dispersarse tras finalizar la protesta y quienes contraatacan lanzando piedras y cócteles Molotov
y horas más tarde incendiaron también una veintena de automóviles. Según el jefe de la Policía Nacional, las 6 víctimas mortales perecieron por herida de bala y de objetos contundentes y negó que sus unidades utilizaran munición real para dispersar a las personas. Cerca de 1 millar de manifestantes con gigantescas banderas con colores del país rodearon a los efectivos de seguridad que protegen la oficina del ente electoral entre barreras de cemento y alambradas de púas. Antes de los nuevos combates, Guaidó llamó a los manifestantes a la calma y a evitar la violencia, aunque conminó a las fuerzas de seguridad a responder si fuera necesario. En Ecuador, la Corte Nacional de Justicia llamó a juicio a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el presunto delito de concusión que habría cometido cuando fue asambleísta entre 2011 y 2013. El juez penal del tribunal Iván Siquicela resolvió la apertura de juicio contra Vicuña por el delito de concusión con los elementos de convicción analizados. Vicuña se vio obligada a abandonar el cargo de vicepresidenta del país en diciembre pasado, después de que saliera a la luz el escándalo por el supuesto cobro ilegal de contribuciones a 2 de sus asesores cuando fue asambleísta. Sus ex asesores denunciaron que habrían depositado en la cuenta personal de Vicuña pagos irregulares para financiar el movimiento de izquierda Alianza Bolivariana Alfarista, del que ella era miembro. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, bajo amenaza. Poderosa tormenta desata lluvias e inundaciones en Estados Unidos. Los detalles se los contamos al regreso. Ya venimos. Continuamos. El coronel Ángel Graterol, pronosticador del INAMED, desmintió que el país se esté atravesando por una ola de calor inusual. Indicó que las altas temperaturas son normales para la época. En cuanto a las temperaturas, tenemos estos cielos que se han presentado en los últimos días despejados, ha originado un aumento en las temperaturas. No se ha presentado ni se presentará en Venezuela ninguna ola de calor. Igualmente, bueno, las previsiones, tomen sus previsiones en gran parte del país, ya los entes encargados están al tanto de la situación meteorológica. Graterol destacó que para finales del mes de mayo se espera la llegada de la temporada de lluvias a nivel nacional. Para finales de mayo, ya después del 25, finales de mayo, podríamos estar hablando ya la primera semana de junio, el periodo de lluvia ya enmarcado en todo el territorio nacional. Recordemos que el que rige el periodo de lluvia en Venezuela es la zona de convergencia tropical, la cual fluctúa para esta época del año de sur a norte y se ha ido desplazando paulatinamente. En Zulia, los pescadores denunciaron que debido a la falta de gasolina, su actividad económica ha mermado en un alto porcentaje. Quienes durante años han vivido de la pesca manifiestan que ya no tienen la capacidad monetaria para adquirir insumos para comprar gasolina, puesto que el precio del combustible aumenta exageradamente. No tenemos gasolina, yo tengo 10 lanchas paradas porque no consigo gasolina, no consigo aceite porque está demasiado caro el aceite. Un pote de aceite vale 500, 600 soberanos. ¿Cómo vamos a comprar un pote de aceite nosotros aquí? Un tanque de gasolina lo venden en 5.000 soberanos, que con 5.000 soberanos compramos otros 20, 30 pipas para las lanchas. Las tenemos paradas, tenemos todos los chinchorros rotos porque no tenemos nylon. Señalaron que la inseguridad en el lago es cada día mayor y no cuentan con ningún apoyo de los entes gubernamentales para que aporten soluciones a esta situación. La gobernadora del estado Cojedes, Margot Godoy, inspeccionó los trabajos de reconstrucción de un dique en el río Tirgua para represar el agua que alimenta la planta Elías Nazarro de San Carlos, que se encarga del abastecimiento de los municipios de Ezequiel Zamora y parte de Tinaco. Héctor González nos ofrece los detalles. Venimos a hacer la inspección de la reconstrucción de un dique, una obra necesaria para garantizar la captación de agua. Ayer se realizó la inspección, también el gobierno en la calle, supervisando la sustitución de 2 equipos de bombeo en la planta Elías Nazarro Arroyo. La invitación a nuestro pueblo a sumarse de manera consciente a la conformación de brigadas para que juntos podamos garantizar el acceso al vital líquido en nuestras comunidades. Bien, eran palabras de la gobernadora del estado Cojedes, Margot Godoy, quien ofreció detalles con respecto a los trabajos que se realizan en vísperas de la mejora del servicio de agua potable en el municipio de Ezequiel Zamora y parte del municipio de Tinaco. Es la información que manejamos a esta hora y con ella devolvemos el pase a los estudios. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, anunció el inicio del plan limpieza de quebradas y canales en la ciudad de Cumaná con el objetivo de evitar daños en las comunidades en la temporada de lluvias. Joan Natalie Ceballo nos ofrece los detalles.
El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, hizo énfasis en que desde hace 2 años realizan trabajos preventivos para evitar desgracias en comunidades. Es muy significativo en Cumaná esta tarea de limpieza de quebradas, sobre todo tomando en cuenta el nivel freático de la ciudad y tomando en cuenta el nivel sobre el mar que tiene la ciudad, que es prácticamente una ciudad al nivel del mar. Ello hace que en época de lluvia, evidentemente los mecanismos de prevención de limpieza de quebradas y canales eviten muchas desgracias. Estas acciones son llevadas a cabo por la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el marco del Plan Venezuela Bella. De acá avanzamos a otros sectores como Cumanagoto, paralelamente en Carúpano estamos con la quebrada de 1 de Mayo frente al hospital, luego avanzaremos en Tunapuy, en municipio Libertador, y posteriormente iremos al resto de los 15 municipios en la medida pues que el plan que hemos abordado ha priorizado las zonas más sensibles y posiblemente más vulnerables. Rojas destacó que la misión Venezuela Bella no es solo embellecimiento, sino también protección a las comunidades y acondicionamiento del hábitat. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Ricro, informó que intervinieron en la sede de la División contra Extorsión y Secuestro ubicada en Caracas por presuntas irregularidades. Mediante su cuenta en Twitter, Instagram, el comisario de CICPC anunció que mediante la publicación de un portal digital del cual no dio detalles, se evidenciaron los hechos de negligencia de los profesionales que forman parte de esta división. Douglas Ricro afirmó que serán implacables y afrontarán todos los casos donde se registre mala praxis o maltrato al público por parte de los funcionarios policiales. En breve. Más románticos. Camila tiene nuevo disco. Los detalles en breve en Estrenos y Estrellas. Ya me estaba haciendo daño, ya me dolía. Me hiciste creer que sí me iba. 12:29. Se espera el traslado de Juan Requesens al Palacio de Justicia para darle continuidad a la audiencia preliminar correspondiente al proceso que se le sigue por su presunta implicación en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro del pasado 8 de agosto. Allí se encuentra Manuel Covela y desde allí nos amplía todos los detalles. Muy buenas tardes, Manuel, cuéntanos. Sí, así es, muchísimas gracias. El abogado defensor Joel García informó que el tribunal que lleva la causa de Juan Requesens está dando hoy despacho. Ya están presentes los funcionarios del Ministerio Público y solo queda que se realice el traslado del dirigente político para que se reanude la audiencia preliminar. Recordemos que las últimas 3 veces, se ha diferido a causa de no traslado del SEBIN del diputado Requesens. Estamos en este momento esperando nuevamente porque el SEBIN se digne a acatar la orden que dio el tribunal a trasladarlo para que continúe la audiencia preliminar el día de hoy. Por ese motivo de no traslado fueron las 3 últimas oportunidades. Desde el 29 de abril no hemos continuado la audiencia. Juan Guillermo Requesens, padre de Juan Requesens, espera que hoy no se difiera la audiencia preliminar y denunció que ya lleva varias semanas sin poder ver a su hijo. La última vez que lo vimos fue el viernes siguiente al 30 de abril. Él está físicamente muy bien e intelectualmente. No lo hemos vuelto a ver porque las visitas están suspendidas en el helicoide. Hoy está previsto que de realizarse la audiencia preliminar, Juan Requesens rinda declaración. Esto es la información. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Manuel. El constituyente William Hill informó que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra trabajando en una propuesta para elaborar una nueva constitución ajustada a la situación actual del país. Esta constitución del 99 es la más perfecta que tiene el país, pero que debemos hacerle cambios, debemos adecuarla a los nuevos tiempos. Los tiempos que vivió la Asamblea Nacional Constituyente del año 99 no son comparables con los tiempos políticos de hoy en día. Para ese entonces había una paz, digamos, en el país. No teníamos, digamos, la presión de un ataque bélico internacional liderado por Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Estamos redactando los artículos, revisamos toda la estructura de la Constitución, los cambios, cada una de las comisiones viene haciendo su trabajo, viene, redactando la nueva Constitución.
Hill sostuvo que la Asamblea Nacional Constituyente decidió extender su periodo de sesiones en un año más debido a la presión internacional contra Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Así es, Milagros. La primera ministra Theresa May anunció en la Cámara de los Comunes que publicará el viernes el proyecto de ley sobre el acuerdo del Brexit, a fin de que los diputados tengan tiempo de estudiarlo antes de que sea votado a principios de junio. May pidió a los parlamentarios que apoyen la tramitación de esta legislación, que podrán enmendar a su gusto para asegurar la salida del Reino Unido de la Unión Europea antes del receso veraniego, después de que el tratado negociado con los 26 fuerzas rechazadas ya en 3 ocasiones previas. La líder conservadora, que afronta enormes presiones para que dimita, reiteró las 10 promesas que ya hizo los diputados a cambio de que aprueben el texto legislativo, entre ellas votar eventualmente sobre si se da de celebrar un segundo referéndum. El proyecto de ley de acuerdo de retirada de la Unión Europea debía en principio votarse una vez los comunes ratificaran el pacto sellado con Bruselas, pero como esto no ha sucedido, la jefa de gobierno ha decidido impulsar la legislación como otra vía para secundar el tratado. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que puso fin a su encuentro con el liderazgo demócrata Nancy Pelosi y Chuck Schumer, tras la reunión que sostuvieron para hablar de un posible juicio de destitución contra el mandatario. En la reunión dentro del partido que se dio en el Capitolio, Pelosi manifestó que Trump está encubriendo una serie de asuntos en medio de las investigaciones que adelanta la Cámara de Representantes. En China, las 3 principales aerolíneas asiáticas reclamaron compensaciones a Boeing por los retrasos en entrega y paralización de su flota en 737 MAX tras 2 grandes accidentes. China Southern Airlines, China Eastern Airlines y Air China quieren indemnizaciones del gigante aeroespacial estadounidense y se produce en contexto de la escalada de guerra comercial entre Estados Unidos y ese país. En Turquía, un total de 50 migrantes irregulares fueron detenidos en la provincia de Adana cuando intentaban cruzar ilegalmente a Europa. Turquía se ha convertido en la ruta principal para los refugiados, en la mayoría afganos, pakistaníes e iraquíes, que intentan cruzar al continente europeo, especialmente desde el comienzo de la guerra civil en Siria. En Israel, la Fiscalía pospuso la visita judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu en relación a los 3 casos de corrupción a los que se le involucran. El fiscal general de Israel, Avishai Mandelblit, que anunció su intención de acusar al mandatario de soborno, fraude y abuso de confianza en un caso y por los 2 últimos cargos en otros 2, retrasó la visita que estaba inicialmente programada para el 10 de julio y pospuso su celebración para inicios del mes de octubre. En Siria, al menos 14 personas fallecieron la madrugada de este miércoles en bombarderos de aviones rusos y sirios en la provincia de Idlib, en medio de un aumento de los combates en el noroeste de la nación árabe, que ha causado decenas de combatientes muertos y heridos. Según una ONG local, al menos 12 civiles perdieron la vida y otros 18 resultaron heridos en el bombardeo, mientras otros 2 perecieron en un ataque de aviones de las fuerzas del gobierno sirio. En Afganistán, al menos 8 personas murieron, entre ellas 2 civiles y 2 policías, y otras 10 resultaron heridas por la explosión de un camión bomba de los talibanes en la provincia de Ghazni. El vehículo de los talibanes, cargado de explosivos, fue detonado por las fuerzas de seguridad después que el enemigo intentase introducir el camión en el centro de la ciudad. Y cerramos en Estados Unidos porque una poderosa tormenta de primavera ha desatado lluvias e inundaciones repentinas. Pero lo más preocupante son los reportes de la formación de más de 132 tornados. ¡Wow! Cerca de 28 millones de personas están bajo amenaza del temporal, principalmente en 7 estados de Estados Unidos. Aunque las lluvias han disminuido, los oficiales de emergencia se encuentran realizando labores de rescate por las continuas inundaciones que han dejado más de 100 familias desplazadas. En unos lados calor, en otros lados lluvia.
Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información, no se aparte. Hola amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Germán Márquez tuvo su segunda mejor apertura del año y comandó el triunfo de Colorado sobre Pittsburgh en una jornada en la que Luis Arraez despachó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas, además de otros vuelacercas de Marwin González, Eduardo Escobar y Omar Narváez. Iniciamos nuestro recorrido en el PNC Park, donde Germán Márquez estuvo intraficable durante 8 entradas de labor. Permitió apenas 3 imparables, otorgó solo un boleto y ponchó a 7 rivales para contribuir de forma significativa al triunfo de Rockies sobre Piratas 5 carreras por 0. De esta forma deja su récord en 5 victorias y 2 derrotas con efectividad de 3.38. Francisco Cervelli batió de 2-1. Mellizos ante Angelinos, sexto episodio, Los Ángeles al frente 3-1 y Marwin González que iguala la pizarra con este tablazo de 2 rayitas por la derecha. Quinto cuadrangular del año para el guayanés. En el octavo llegó el turno que nunca se le va a olvidar a Luis Arraez. Primer vuelacercas en las Grandes Ligas para el yarcuyano, que batió de 4-2 con remolcada y anotada en el triunfo de Minnesota sobre Los Ángeles, 8 carreras por 3. En tanto, González se fue de 5-2 con 3 remolcadas y 2 anotadas. Nos vamos al Petco Park. Cascabeles ante Padres, cuarto episodio y Eduardo Escobar que abre la pizarra a favor de Arizona con este home run solitario por la izquierda. 11º cuadrangular del año para el de la Pica que bateó de 4-1 en la caída de Arizona ante San Diego, 3 carreras por 2. David Peralta falló en 2 visitas al plato. Pasamos a la NBA porque los Raptors de Toronto nivelaron a 2 victorias por bando la serie final de la Conferencia Este tras derrotar a los Bucks de Milwaukee 120 por 102. Kyle Lowry fue el mejor por Toronto con 25 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, mientras que por Milwaukee, Giannis Antetokounmpo aportó 25 puntos y 10 rebotes para doble-doble, más 5 pases para canasta, 1 robo y 3 bloqueos. En el Giro de Italia, el australiano Caleb Ewan del equipo Lotto Soudal se quedó con la 11ª etapa de la primera gran vuelta del año entre Carpi y Novi Ligure, con un recorrido de 121 kilómetros y que tuvo a Arnaud Demer y Pascal Ackermann como rivales inmediatos por la victoria de etapa. El italiano Valerio Conti sigue como líder de la clasificación general con una ventaja de 1 minuto 50 segundos sobre Primož Roglic. La etapa 12 se correrá este jueves entre Cuneo y Pinerolo con un recorrido de 158 kilómetros con un puerto de montaña de primera categoría en Montoso a 32 kilómetros de la meta. Y cerramos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Universitarios Boyacá 2019 porque la única representante venezolana en la competencia, Larismar Arcila de la Universidad de Carabobo, se quedó con la medalla de oro en los 50 metros pecho de la natación de la justa con un tiempo de 34 segundos, 85 centésimas. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Amigos, comenzamos las noticias de estrenos y estrellas con Cardi B. La cantante tuvo que suspender sus próximas presentaciones por motivos de salud. Ella aún se encuentra de reposo tras someterse a unas cirugías estéticas. Cardi B tuvo que ser retirada del cartel de un festival en Estados Unidos debido a que aún no ha logrado recuperarse de las 2 cirugías estéticas que se realizó recientemente. Por orden médica, la rapera tendrá que dejar de presentarse luego de que se realizara una liposucción y aumento de senos. Fuentes cercanas informaron que ella se puso tan mal que simplemente no puede actuar y explicaron que necesita por lo menos un par de semanas para que la inflamación de su cuerpo baje y logre una recuperación del 100%. Cardi B ha querido ser completamente sincera con sus fans y contó sobre su situación en su último show. Celine Dion se lució en el carro de James Corden. La cantante estuvo al presentador en el famoso segmento de karaoke. Como era de esperarse, Celine aprovechó su talento para responder las preguntas de James. Pero la interpretación que se robó los aplausos fue de todos Baby Shark. Corden le explicó rápidamente de qué trataba el tema infantil que revolucionó el mundo y ella, muy dispuesta, hizo su mejor versión.
La agrupación Camila tiene nuevo disco romántico y está más romántico que nunca. Mario Dom y Pablo Hurtado presentaron su álbum inédito, Hacia Adentro. Luego de 5 años de no meterse en las cabinas de grabación desde su antecesor, Eclipse. Según el dúo, este disco es el reflejo de trabajar en escucharse actuales sin entrar en otros géneros, específicamente del género urbano. Explicaron que han tratado de ser una banda muy coherente que hace lo que siente en el corazón sin tratar de hacer cosas por pretensión o por dinero. Adelantaron que continuarán de gira con Sin Bandera, pero con nuevas fechas para esta producción. Sería mucho más sencillo. Y al regreso una entrevista a Venevisión nos acompañará Luis Quintana, analista internacional. Esto será en minutos, los esperamos, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Quintana, internacionalista, profesor de geopolítica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Cuando se analiza el tema Venezuela, más allá de los elementos locales, hay unos aspectos de geopolítica que nos hacen pensar que los ojos del mundo están puestos sobre nuestro país. Y lo electoral parece también una piedra angular. El día de ayer veíamos lo que sucedía en la Asamblea Nacional, donde se firmó un acuerdo en rechazo a las elecciones presidenciales que llevaron a la presidencia, al Ejecutivo Nacional, a Nicolás Maduro. Ellos cuestionan el proceso de legitimidad de este evento electoral. Vemos de la par el anuncio reciente de una convocatoria de elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional y también vemos cómo la Unión Europea cree que la salida a la crisis en Venezuela se pudiera resolver con unas elecciones presidenciales. ¿Qué peso tiene lo electoral tanto en lo local como en lo internacional? Bueno, creo que las partes en Venezuela reconocen que cualquier solución política pasa por una expresión de la voluntad de los electores en Venezuela. Hay diferencias en torno a las condiciones y en los tiempos en que un proceso electoral debería producirse para determinar quién continúa o no en la presidencia de la República. En cualquier caso, tenemos que ponderar que cualquier solución política que se intente desarrollar en Venezuela debe ser precedida por un proceso de negociación y acuerdo entre las principales fuerzas políticas para que un proceso eventual comicial pueda ser reconocido por las partes, porque de lo contrario no sería ni aplicable ni viable en la realidad venezolana. Entonces, lo más importante de considerar si unos y otros piden unas elecciones u otras es que para que éstas se desarrollen con éxito y que sean reconocidas no solo por la comunidad venezolana y las fuerzas políticas venezolanas, sino también la comunidad internacional, tienen que producirse a partir de un acuerdo, de una negociación entre las partes que contienden en Venezuela. Quintana, precisamente, ¿es esta convocatoria a elecciones anticipadas una estrategia del gobierno para negociar con la oposición venezolana? Porque si revisamos la historia reciente, cuando se hizo la convocatoria a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en las cuales no participó la oposición venezolana, fue en un momento coyuntural donde se trató de resolver una disyuntiva a través de un proceso electoral. ¿Esta convocatoria anticipada es una estrategia del gobierno para desmovilizar a la oposición, para negociar con la oposición? ¿Se puede interpretar así? Mira, yo creo que no es una convocatoria, es una propuesta que ha hecho el presidente de la República y creo que es una propuesta en el marco de un proceso de contactos que hay con la oposición. Cuando se produce un proceso de negociación o se intenta avanzar en un proceso de negociación para una solución política, pues es significativo que las partes pongan sobre la mesa propuestas para discutir, para provocar, para generar una reacción en la otra parte. Creo que eso es normal en las condiciones de la política venezolana y es normal cuando se está dando a partir del reconocimiento de que hubo unos contactos, por ejemplo, la semana pasada en Noruega entre el gobierno y la oposición.
Acerca de esos contactos, la oposición los desestima en cuanto a no les da el título de diálogo, acuerdo, negociaciones, solamente dicen que están en una fase exploratoria, y también veíamos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no apoya este proceso en Noruega porque él afirma que es un acercamiento equivocado, porque se trata de una dictadura y no de un conflicto. Esto es lo que dice Luis Almagro. ¿Cómo se pueden interpretar estos primeros contactos o esta fase exploratoria? Mira, más allá de la retórica, de los pronunciamientos de una parte y de otra, creo que lo más importante son los hechos. Y los hechos indican que el liderazgo de la oposición envió unos emisarios a Noruega y el presidente Nicolás Maduro envió unos emisarios a Noruega. Y Noruega no es cualquier país en este caso, tiene una amplia experiencia en facilitación y mediación de procesos de conflictos internacionales mucho más complicados que el conflicto que tenemos en Venezuela, por ejemplo, el conflicto entre Palestina e Israel, el propio conflicto colombiano. Y es una parte que tiene mucha credibilidad internacional y que tiene respeto inclusive por grandes potencias, incluyendo Rusia y Estados Unidos. Entonces creo que lo importante es evaluar las acciones más allá de las cosas que se dicen sobre el proceso. Creo que lo relevante es que hay una fracción de la oposición que ha tomado posiciones radicales, que ha acudido a la violencia, y que esa misma fracción que ha acudido a estas herramientas incompatibles con la convivencia, pues está también enviando unos emisarios. Y por el otro lado, el gobierno también está valorando positivamente un escenario de esta naturaleza. Eso no garantiza el éxito, más bien es un proceso exploratorio, como lo dijo la Cancillería de Noruega. Es un proceso inicial, incipiente, que requiere muchos esfuerzos entre las partes, requieren gestos de generación de confianza mutua para que eso pueda tener algún tipo de resultado. No podemos aspirar como venezolanos y no le podemos exigir a un proceso de esta naturaleza resultados instantáneos tampoco, porque no sería realista. Cualquier proceso de esta naturaleza en un conflicto tan complejo como el que tenemos en Venezuela, pues pasa por un proceso complejo, lento, de contactos, de consultas internas, de encuentros, algunos públicos, otros reservados, para que esto tenga algún tipo de resultado, de perspectiva de éxito en el futuro. Quintana, cuando habla de un proceso lento, ¿de cuánto tiempo pudiéramos estar hablando? Porque pareciera que el tiempo es un elemento determinante para todos los venezolanos, porque a la par de este conflicto político hay un conflicto social y económico que está socavando la calidad de vida de los venezolanos constantemente. Bueno, mira, creo que en Venezuela tenemos más de 20 años confrontándonos con mucha dureza un sector y otro. Y en este momento tenemos una crisis muy aguda que está afectando a todo el pueblo venezolano y que tiene muchas repercusiones internacionales. Entonces, estamos ante una situación de extremo riesgo de que los eventos en Venezuela se desarrollen de forma violenta. Hay, creo yo, dos opciones sobre la mesa, dos escenarios muy trágicos, muy dramáticos. El primero de ellos es que si las cosas continúan como van, yo no tengo la menor duda por los datos que nos da la realidad de que la solución venezolana va a ser una solución violenta y eso evidentemente compromete todo el futuro y el desarrollo de Venezuela. Cuando hace referencia a ese escenario violento, ¿cuáles pudieran ser? Bueno, puede ser un golpe de Estado, una rebelión civil, una intervención militar extranjera. Es decir, hay riesgos reales de que se produzcan hechos violentos en Venezuela que puedan ser incontenibles, ¿no? Creo que ese es el riesgo más latente que hay y por eso, justamente por ese riesgo latente, es que es fundamental que las partes relevantes en el conflicto venezolano se sienten a negociar para evitar justamente que el cauce del río venezolano pues termine en un desenlace violento que podamos lamentar durante varias décadas. Entonces yo creo que es fundamental valorar públicamente que los distintos sectores de la sociedad venezolana, no solo los sectores políticos, sino de la sociedad civil, puedan pronunciarse a favor de una ruta política, pacífica y negociada a la crisis, independientemente de cuáles pueden ser sus resultados posteriores. Creo que lo más importante es evitar que la sangre llegue al río y que justamente podamos darnos la oportunidad de encontrar entre nosotros, entre los venezolanos, una solución pacífica. Los actores internacionales que se han tornado protagonistas del escenario local, Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, ¿cuál es la composición? ¿Cuáles son los factores de poder entre ellos? ¿Y cómo estarían marcadas las agendas? ¿Y de qué manera pudieran incidir en el futuro de nuestro país? Mira, yo creo que el escenario venezolano es muy complejo, entre otras cosas, porque Estados Unidos tiene sus narices metidas hasta el fondo. Estados Unidos claramente está liderando
la oposición venezolana, está dirigiendo las operaciones sobre el terreno y eso complica mucho las cosas en Venezuela. Es decir, hay una fracción de la oposición que es la que domina en este momento la agenda opositora, que está plegada a los intereses de Estados Unidos y eso obviamente complica, su falta de autonomía complica cualquier solución posible. Por eso es que digo que es mucho más probable que el cauce se vuelva violento a que sea una solución pacífica. Sin embargo, hay que apostar a la solución pacífica. En cualquier caso, también está la participación de Rusia, que es creciente. Los contactos entre los líderes, Vladimir Putin y Donald Trump, revelan que bueno, Venezuela es parte de su agenda de conversaciones, ya no solo hablan de Ucrania o de Siria, sino que también involucran el tema venezolano y también es parte de la agenda entre los cancilleres de ambos países. Creo que el hecho de que Rusia participe en el conflicto venezolano hace más costoso a Estados Unidos emprender una vía unilateral. Eso por un lado es positivo porque parece dar una oportunidad a una solución política. Presiona a Rusia por una solución política y pacífica. Estados Unidos no la quiere porque ve que esa es una ruta muy lenta para conseguir su objetivo de reconquistar el poder en Venezuela. Pero bueno, creo que en medio de la complejidad del escenario es positivo que Rusia esté participando y que no esté dejando a una superpotencia sola con el conflicto venezolano. Creo que eso es positivo a pesar de que al mismo tiempo complica las cosas. Las declaraciones de Carlos Vecchio, él asegura que las reuniones que se sostuvieron esta semana con representantes del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa norteamericano fueron positivas y no serán las últimas. Acerca de qué temas se pudieran estar tratando en estas reuniones y qué se pudiera definir en estos encuentros. Mira, claramente el sector que domina la oposición venezolana, que lidera la oposición en este momento, está apostando a varios escenarios y el escenario al que más le apuestan es un escenario de resolución violenta de la crisis. El escenario del golpe de Estado, al escenario de una posible intervención militar. Creo que eso es parte de la agenda de conversaciones. Creo que también hay que ver que el hecho de que esta fracción se sienta a negociar con el gobierno eventualmente, con la mediación noruega, no significa que abandona sus hostilidades. Es decir, un proceso de negociación no niega otros escenarios, no niega que las hostilidades continúen. Eso no ha ocurrido en otros conflictos y no podemos pretender que eso también ocurra en Venezuela. Es decir, el gobierno va a seguir presionando, la oposición va a seguir presionando por su cuenta y esa es parte de su agenda cotidiana, la agenda de las sanciones, de la presión internacional, del hostigamiento al país y al pueblo venezolano. El gobierno también tiene su agenda de presiones contra la oposición y es parte de la conflictividad política, pero al mismo tiempo es fundamental que esos mismos actores también reconozcan el valor de un escenario como el escenario de la negociación, independientemente que sea con Noruega o con otros actores. La gobernabilidad, ¿cómo está en este momento? Bueno, Venezuela vive una crisis muy profunda. La gobernabilidad en Venezuela está trastocada. El gobierno tiene limitaciones muy severas para poder emprender las políticas públicas que son su obligación, entre otras cosas por el bloqueo, pero también porque un sector importante del país no reconoce la legitimidad del gobierno. Parte de la comunidad internacional tampoco lo reconoce, cosa que le complica la capacidad de acción del gobierno. Entre otras cosas, por eso creo que sí, el interés del gobierno, el interés de las fuerzas políticas del chavismo es preservarse en el poder político, también están obligados a buscar condiciones de gobernabilidad y esas condiciones de gobernabilidad, por supuesto, no se pueden imponer, sino que se tienen que negociar, se tienen que pactar de alguna forma, porque si no es imposible gobernar. Eso también pasa a las aspiraciones opositoras. Si ellos aspiran legítimamente a gobernar el país, no lo van a poder hacer ignorando la existencia de la fuerza política que es el chavismo. Ha habido voceros como Marco Rubio que aseguran que el proceso de salida del gobierno de Nicolás Maduro es inminente porque lo considera insostenible. ¿Piensa usted que esto es así? Si fuera inminente no se estarían dando unos contactos con una instancia tan seria como en el caso de Noruega. Si fuera inminente, pues ya hubiéramos visto algunos resultados de esa inminencia en los episodios anteriores que hemos vivido durante este año, inclusive el intento de golpe de Estado del 30 de abril. Creo que no es realista pensar que es inminente. Aquí hay factores de poder que pesan, que son determinantes, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que claramente está respaldando al gobierno. Y hay un respaldo popular significativo que tiene el gobierno, pero la oposición también tiene su respaldo internacional y nacional. Es decir, aquí las partes no se pueden imponer a la otra una solución unilateral y por eso justamente tienen que negociar. Anticipándonos un poco lo que va a suceder el año que viene en Estados Unidos en materia electoral, ¿es Venezuela un issue clave para la reelección de Trump como presidente de Estados Unidos? Bueno, no podemos pensar que Venezuela es el centro del universo y que va a ser determinante para que Trump se reelija.
pero sí es uno de los temas importantes de cara a obtener el favor del voto de los migrantes cubanos y venezolanos en la Florida que tienen derecho al voto en Estados Unidos. Venezuela y la agenda latinoamericana ante los países que ellos consideran comunistas, pues siempre va a ser una parte de la agenda política interna de Estados Unidos, y así lo tenemos que ver. Eso comporta unos riesgos, ¿no? Pero tampoco podemos pensar que Venezuela es el centro del universo para ellos y que Venezuela va a ser determinante para la reelección o no de Donald Trump. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Luis Quintana, internacionalista, profesor de geopolítica. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Endrina. Amigos, así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden. A todos muy buenas tardes.